Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir hablando acerca de la antigüedad y la independencia de la familia 35. Y bueno, la vez pasada hablamos acerca de algunos conceptos, lo que es el manuscrito, sus paratextos, el manuscrito como un artefacto, si es cuero, el tipo de caligrafía y el texto, que es lo importante. El manuscrito se escribió para proteger, conservar, preservar y transmitir el texto. A medida los manuscritos originales fueron copiados y estos primeros se perdieron con el tiempo porque todo se arruina y se pierde y se arruina, se oxida, se envejece, se llena de moho y se pierde. El texto no se perdió. El texto fue conservado en los manuscritos a través de los siglos y en el copiado fiel se llegó al final de la transmisión hasta el siglo XV. Ya al siglo XVI comienzan las ediciones impresas, pero hasta el siglo XV, incluso el XVI y hay algunos manuscritos que se escribieron en el XVII, porque la imprenta comenzó en Europa, pero no necesariamente en el resto del mundo. Eh, hay hasta más o menos esa fecha es que se preservó en manuscritos. Lo que tenemos hoy en día son 5.700 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, conteniendo porciones pequeñas o una sección o varias secciones o todo el Nuevo Testamento. Eh, Estos manuscritos, si uno mira el tipo de texto que fue copiado, hay diferencias. A esas diferencias se les llama variantes. Digamos que un manuscrito diga Pedro fue al mar y que en tres manuscritos diga Juan fue al mar y que en dos manuscritos diga Juan y Pedro fueron al mar. Entonces, ahí hay un punto de varianza con tres variantes. Juan, Pedro, Juan y Pedro. Son tres variantes. Entonces, según las variantes propias de cada manuscrito, se pueden agrupar los manuscritos en familias. Así, según la variante. Hoy vamos a repasar las familias, a dónde está, o sea, los tipos de texto y a dónde está la familia 35. Así que acompáñenme. Entonces, los tipos de texto, según la crítica textual clásica, son tres o cuatro tipos. Está el tipo de texto bizantino, que aquí está en este infográfico, está identificado como de color verde en el mero centro. Si ustedes ven el tamaño de eso es enorme, porque el 95% de los manuscritos son de un tipo de texto bizantino. Luego están los manuscritos de tipo de texto occidental. Está el tipo de texto cesareo y está el tipo de texto alejandrino. Entonces, hay variantes que el 95% de los manuscritos, digamos, dice a nosotros en primera persona plural, pero los manuscritos alejandrinos dicen a ustedes en tercera persona plural. Sí. Eh, Hay veces cuando los bizantinos van de acuerdo con los alejandrinos en contra del texto cesareo. Y hay veces cuando el texto cesareo se junta con los alejandrinos en contra del texto bizantino. Y uno lo que hace es que uno separa los tipos de texto y teniendo cada grupo textual los compara para saber cuál vino de primero. Sí. Ahora tenemos el estudio de von Soden. Von Soden fue el primero en tomar una buena cantidad de manuscritos y comenzar a cotejarlos. Y cotejándolos, él descubrió que el mayor tipo de texto era el grupo bizantino al cual él le puso koiné, por eso la letra K o capa.
Esa letra K realmente una capa mayúscula. Este tipo de texto, Koiné, él investigándolo, él encontró un grupito de manuscritos que se parecían bastante entre sí y que eran bien fieles entre sí. Este grupo de manuscritos, a él le puso KR, R de revisado, es decir, Koiné revisado en su conceptualización de todo el asunto. Y al resto de los manuscritos que no eran KR ni KI o K1, les puso KX. De KX forman la masa bizantina. Él también describió los manuscritos alejandrinos y los occidentales, pero principalmente su mayor contribución viene que él estudió, no sé, unos 600 manuscritos, creo de 300 a 600 manuscritos, y, y los cotejó y le tomó varios años, un trabajo duro, y luego él, él se fijó precisamente de ese grupo bien diferenciado de los demás. Entonces, él vino a teorizar de que había sido un grupo textual que apareció posteriormente. Y así es como la crítica textual considera a la familia 35 como un grupo que es una revisión del grupo Koiné, pero es decir, que el grupo, los manuscritos del grupo Koiné, según la no sé si se llama ideología o la forma de pensar, según la forma de pensar de la crítica textual, todo comenzó con el texto original que fue plasmado en un texto neutro que se dividió en, que se transformó en el texto que aparece en los manuscritos alejandrinos, que son los más antiguos. Y que de ahí, en el siglo cuarto, se comenzó a cambiar el texto. Hoy dice, antes decían con una revisión que había ocurrido en el siglo cuarto, quinto, y que había sido impuesta en el Imperio Bizantino, pero hoy dicen que no, que el texto bizantino surgió a través de los siglos, a través del cambio, como quien dice la evolución, y que fue cambiando el texto hasta que llegó a que su último cambio es la familia 35. Am, los los manuscritos alejandrinos, los manuscritos alejandrinos son típicamente de los siglos 3, 4 y 5, mientras que los manuscritos bizantinos son del siglo sexto en adelante, particularmente después del siglo X, es decir, son del siglo 11, 12, 13, 14 y 15. Por eso se le llama que son manuscritos tardíos, pero el texto que contienen esos manuscritos no es un texto tardío, solo es que ellos le llaman de esa forma. Tal vez el manuscrito es tardío en el sentido de que es del siglo tarde, siglo XIII, XIV, XV, no es como del siglo III o siglo IV. El manuscrito, pero el texto que contiene, como vimos en el video anterior, una cosa es la edad del manuscrito y la otra es la edad del texto que está preservando. Y entonces, si KR, si KR es una revisión de KX, si KR procedió de KX, si KX es un texto del siglo X y del siglo XI, 9, 10, 11, y KR viene a ser un texto que apareció por primera vez, como dicen los críticos textuales, el siglo XIII y XIV, entonces tiene que ser dependiente textualmente de KX. Le voy a repetir eso. Si KR es una revisión del siglo XIII de un texto que existía antes, en el siglo X, tiene que haber una dependencia textual. Tiene que es la familia 35, tiene que depender de KX. Pero resulta que analizando el texto de la familia, no depende de KX, es independiente.
Si este texto de KR es independiente, significa que coexistió con el texto de KX. Eso es lo que significa. Si este texto de KR tiene variantes que no aparecen en KX, pero que sí aparecen en los manuscritos más antiguos, que son los alejandrinos, pero KR no es un tipo de texto alejandrino, es decir, no depende de estos manuscritos, solo es que tiene algunas variantes que solo aparecen acá en los manuscritos alejandrinos, pero no están en el resto de los bizantinos, significa que el texto de KR es igual de antiguo que los manuscritos alejandrinos. Fíjense, el texto de KR es independiente de KX y es tan antiguo como los manuscritos alejandrinos. Y ese es el punto clave. Por eso no es una revisión de KX, porque es un texto independiente. Y entonces en la traducción, en las notas al pie, yo trato de dejar a relucir que KX, que la familia 35, disculpen si está usando KX mucho, perdón, KR, que la familia 35, disculpen si está usando término KR mucho, pero es que así lo mencionó von Soden y probablemente así lo encuentren en sus estudios. Eh, entonces, para redondear un poco, ¿verdad? Eh, eh, la familia 35 forma parte del grupo textual bizantino, pero no depende de la masa bizantina. Y es tan antiguo como los alejandrinos. Y eso lo vamos a ir mostrando en los siguientes videos con algunos ejemplos prácticos, pero también el propósito de toda esta larga serie de videos es explicar las notas al pie de la traducción, la palabra prepreservada en su segunda edición. Y entonces para que ustedes sepan a qué me refiero cuando pongo F35 independiente, F35 antigua, ¿de qué estoy hablando? Estoy tratando de probar que el grupo de la familia 35 contiene un texto independiente de los demás grupos textuales y tan antiguo como los alejandrinos. Eso es todo. Ahora vamos al estudio de Friedrich Wiese. Ahora, si bien el estudio de von Soden fue a principio del siglo, el estudio de Friedrich Wiese fue, creo que fue en los 60 o 70. Mm, no, fue entre los 60 y los 80. Ahora, este señor, él tomó capítulo uno, eh, creo que fue uno, 10 y 20, tomó tres capítulos del libro de Lucas y cotejó todos los manuscritos en esos tres capítulos, que vinieron siendo como unos 1300 manuscritos para ese libro, para el libro de Lucas. Entonces, él los tomó y los agrupó, los cotejó y los agrupó en grupos textuales, clusters o conglomerados. Pero en vez de usar la palabra conglomerado, vamos a usar la palabra grupo textual. Grupos, los puso en grupos. Y él encontró 37 grupos. De esos 37 grupos, uno era el grupo alejandrino y los demás cayeron dentro de la corriente bizantina. De los otros 36 grupos, uno viene siendo el grupo KR o de la familia 35, que en su estudio resultó ser el grupo textual con mayor número de manuscritos, que él encontró como 221, y el grupo textual con mayor coherencia, que se parece más entre sí, el texto. El siguiente grupo, que puede ser representado por alguno de estos puntitos verdes, era solo de 50 manuscritos aproximadamente. Entonces tenemos que la familia 35 es el mayor grupo textual en cuanto a número de manuscritos y es el grupo textual que más se parecen entre sí los manuscritos, el de mayor tamaño y coherencia.
Ahora, eh, más o menos los otros 35 grupos vienen a formar parte dentro de lo que se ha comúnmente conocido como eh, el grupo o el tipo de texto bizantino, que en este caso sería KX, porque KR está por fuera de este grupito de manuscritos acá. Ahora, estos puntitos grises representan varios manuscritos que, si no me equivoco, fueron 89 manuscritos que él no pudo clasificar en ningún grupo. Ahora bien, ahora para hablar un poco más de la independencia, porque hemos estado hablando de esto. Si yo tomo la familia 35 y veo que es diferente al resto de la masa bizantina, entonces puedo concluir que es un tipo de texto, que es un grupo textual independiente, sí, siendo este la masa bizantina o KX. En los próximos videos vamos a ver, vamos a tirar bastante información que hemos dado en otros videos, pero yo supongo que los nuevos suscriptores no han visto todos los videos todavía, ¿no? Entonces vamos a hablar también de algunas cosas. Así que, mis hermanos, eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo video.